Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy que estamos en pleno temporal de viento, que nos han aconsejado no salir a la calle, con estas alarmas que van sonando en los móviles, este sistema que montaron hace poco de avisos a la población. Bueno, con esta intensidad climática que hay un poco en todos lados también, ¿no? El clima está muy inestable, muchos lados ha habido problemas con el agua, con el viento. Vamos a ver, esa misma intensidad que podemos ver afuera, pues ahora también está dentro, o sea, como es adentro es afuera. Y en este vídeo intentaré daros algunas perspectivas sobre este próximo eclipse muy intenso. Y venimos de unas semanas ya muy intensas. Y yo creo que a partir de este eclipse esta, esta vibración irá subiendo, subiendo, subiendo hasta el verano. Igual con algún descansito el mes que viene, para poder ir integrando toda esa energía y todas las temáticas. Pero ahora ya nos acercamos a un eclipse parcial de Sol. Diríamos, un eclipse parcial de Sol es una luna nueva que está bastante lejos del eje nodal, se da en el grado 28 de Acuario, el eje nodal está por el grado 8 o 9 de Piscis, entonces está muy lejos, pero es un eclipse anular de Sol, un eclipse parcial de Sol, en Acuario, con Plutón en Acuario, con Marte en Acuario, y en cuadratura con Urano, que es el regente de Acuario. De ahí viene la importancia y la intensidad de este eclipse. Porque Urano se puso directo hace poco en Tauro para hacer este último tramo de ese proceso de 6-7 años de Urano en Tauro, para hacer este último tramo en Tauro, para resolver a la manera uraniana, con uranazos, con imprevistos, con rompimientos, con disrupciones uranianas que cambian el guión, que generan imprevistos incómodos, que genera ese caos incómodo, pero que es necesario para que pueda aparecer la novedad, para que pueda aparecer un nuevo orden. Entonces estos últimos grados de Urano por Tauro ya prometen mucha intensidad y el eclipse en Acuario, en cuadratura con Urano, pues ya la asegura la intensidad. Venimos también de unos días donde ya tuvimos un anticipo, sobre todo creo que fue lunes, martes, miércoles o domingo, lunes, martes, el paso de la luna por Escorpio. Tuvimos un buen anticipo de la temática, de la temática que se puede ir desarrollando estos días que vienen. ¿Por qué? Porque la luna, en su paso por Escorpio, hizo cuadratura a todos los planetas en Acuario, empezando por Plutón, pasando por Marte, pasando por el Sol, y en el mismo grado en el que se da el eclipse hizo la cuadratura con Venus. Venus, que es regente de Tauro. O sea, ahí siempre es interesante, aunque no sepamos completar la narración, es interesante ver que hay algo ahí, que se da algo ahí. Venus rige a Tauro, o sea, Venus asiste a Urano, y ahí la luna hizo una cuadratura justo en el punto donde se hará el eclipse, ese grado 28, de alguna manera dando un anticipo que igual se ha podido manifestar en lo vincular, en lo social, alguna tensión que se ha generado, algún imprevisto, y hablará bastante de la temática de este eclipse. Se notó, yo noté muchísimo, en lo personal noté mucho el paso de la luna a Sagitario, algo se aligeró,
ahora ya está haciendo, en ese paso por Sagitario, está haciendo toda una serie de sextiles. Nos estamos preparando para lo que viene en el eclipse el día 17. Pero antes del eclipse, el día 17, que me parece que cae en martes, el sábado 14, a lo largo del día, Saturno entra en Aries, y esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, ahora mismo lo que nos viene, las tres cosas seguidas que nos vienen así bastante impactantes, es Saturno entrando en Aries, es un gran cambio. Saturno cambia definitivamente de signo, se encuentra con Neptuno en ese grado 0, viene el eclipse. Esto es un sábado, el martes el eclipse, y el día 20, 3 días después del eclipse, Saturno y Neptuno se juntan. Entonces, de alguna manera, Saturno, Neptuno y este eclipse van de la mano. Entonces, venimos entonces de esta intensidad, ¿no? Y en el día 17 será el eclipse en cuadratura con Urano. ¿Qué es bien un eclipse? Antes de empezar a entrar en temática, en cómo nos puede afectar, o sea, voy a hablar poco, aunque a dar algunas pinceladas de lo mundial, porque hay un espejo ahí muy interesante también, ¿no? Pero voy a intentar llevarlo más al plano personal. Para llevarlo al plano personal, os aconsejo mucho que cojáis vuestra carta y coloquéis el eclipse, o sea, la luna nueva, Sol-Luna, la conjunción Sol-Luna, en el grado 28 de Acuario, que pongáis por otro lado Urano en el grado 27 y algo. No es exactamente partil esta cuadratura, pero está a un grado 18 minutos. O sea, se puede considerar, siendo además Urano regente de Acuario, se puede considerar más que partil. En el grado 27-28 de Tauro, y por el otro lado mirad ese grado 0 de Aries, donde lo tenéis en la carta, porque entre la casa donde está Urano en Tauro y la casa donde se dará el eclipse en Acuario, en esa cuadratura entre esas dos casas, se puede generar mucha tensión. Entonces, en función de qué casas sean en nuestra carta, nos puede dar más información acerca de las temáticas que se van moviendo. Tensión por cuadratura, pero tensión de cambio. Tensión de cambio bastante profundo, bastante radical, que se hará notar. Y que, como os he dicho antes, ya vamos notando. De hecho, ya estamos en la energía de preparación de este eclipse, ¿no? Ya lo estamos sintiendo. Entonces, ¿qué es un eclipse? Un eclipse de sol, es un apagón. Es un apagón de la luz solar. Es un apagón de la luz externa. Entonces, tanto los eclipses de sol como los eclipses de luna tienen esa característica de apagón. ¿Qué nos provoca un apagón? Un apagón nos puede provocar cierta inquietud, porque nos genera una sensación de incertidumbre. ¿Qué hacemos de repente sin la luz del sol? ¿Qué sucede con esa energía que nos llega desde fuera? ¿Cómo nos relacionamos con la energía del exterior? Y en ese apagón se manifiesta de alguna manera, se ve con más claridad nuestra propia luz. Entonces, en un eclipse de sol se hace, consciente o inconscientemente, se hace una revisión de nuestro sol, de nuestro propósito de vida, de nuestra identidad, de nuestra energía vital. Se hace una revisión, y lo podríamos incluso llamar un reseteo. Como es una luna nueva, es una semilla, es un reseteo del sol, o sea, es una semilla de cambio. Una semilla de cambio para los próximos 6 meses, que si además damos un salto
hacia el futuro y nos vamos al mes de julio, dentro de 6 meses se configura una figura la que culmina todo el proceso que lleva en marcha desde el año pasado. Este año, este primer semestre del año, culmina en una figura muy interesante en forma de cesta con Plutón, Neptuno, Urano, Sol y Júpiter, todos en los grados 4. Hay un momento que sobre todo Júpiter hace el grado 4 con los 3 transpersonales en una forma de cesta, que es cuando realmente vamos a incorporar todos los cambios que estaremos sembrando ahora. Entonces es interesante mirar cómo van los ciclos, ¿no? Y esto es una semilla de cambio, es una semilla de cambio muy potente con eclipse, que quiere decir que cuando se va el sol nos quedamos a solas, y cuando nos quedamos a solas podemos hacer revisión, podemos vernos a nosotros mismos. Ya no estamos pendientes de la luz de fuera, dependemos de nuestros propios recursos, dependemos... no sabía si estaba encendido el micro. Dependemos de nuestros propios recursos y eso nos permite revisar nuestro propósito, revisar el cómo nos ponemos en el mundo en Acuario, en el eje 5-11 o el eje Leo-Acuario. Es como desde mi individualidad pongo mi creatividad en el mundo, en lo colectivo. Entonces vamos a entrar un poquito en temática, en la temática que yo al menos creo y siento que es la principal en lo personal de este eclipse. Por un lado, Acuario tiene que ver con romper con lo establecido, con romper con aquello que nos restringe en Capricornio, con aquello que nos estructura también, pero tiende a solidificarse. Entonces en Acuario se rompe con esto para que pueda entrar la novedad. Por eso Acuario tiene esos aires revolucionarios y está relacionado con la libertad. Entonces hay una liberación, por un lado, hay una liberación de viejos condicionamientos, hay una liberación de viejas valoraciones, porque no perdamos de vista que Urano está en Tauro y que durante el eclipse Venus, regente de Tauro, está en conjunción exacta con el nodo norte. Entonces hay una sensibilidad especial hacia el cómo me valoro cuando me pongo en el mundo, ¿no? Cómo valoro mi propia creatividad o mi identidad o mi forma de ser, cómo me llevo conmigo mismo y cómo me quiero poner en el mundo y en ese tránsito cómo me valoro y desde dónde me valoro. Entonces hay un tema con la valoración y es probable que nos liberemos de viejos valores o de viejas formas de valorarnos que ya no nos sirven. Y por el otro lado, Acuario tiene mucho que ver con la autenticidad, que también es esa liberación, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender por autenticidad? Porque claro, se puede enfocar de muchas maneras diferentes. Yo creo o siento que de alguna manera lo que está cayendo también en el mundo exterior, lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo con estas supuestas élites o estos seres que durante tanto tiempo se han creído superiores y por lo tanto impunes y por lo tanto en ese proceso han vendido su alma de alguna manera. Lo que primero que van a caer y están cayendo, pero también nos va a suceder
creo con firmeza que también nos va a suceder a todos en lo personal, que van a caer muchas máscaras. Entonces, en lo exterior, las estrellas y las estrellas de Hollywood, los poderosos, todo eso, estando Plutón además en Acuario, hay un tema con el poder, está muy claro que están cayendo las máscaras. En lo personal, ¿qué máscaras irán cayendo? De alguna manera las imposturas del ego. Y todos tenemos ego y todos tenemos cierto grado de impostura que no es del todo culpa nuestra. O sea, no hay que ver la propia impostura desde la culpa. Sí que con Saturno entrando en Aries, donde se juntará con Neptuno, la energía pedirá mucho, hazte cargo de tu yo. Y por lo tanto también tiene que ver con hazte cargo de, o sea, responsabilízate de las consecuencias de tus actos. Responsabilízate de las consecuencias de tus imposturas también. Entonces es momento para sacarse estas máscaras para poder avanzar mucho más ligeros, ¿no? Porque si no, con Saturno-Neptuno en el primer grado, en el grado 0 de Aries, perdón, pues nos vamos a encontrar con mucha dificultad. Cuanta más impostura carguemos, más dificultad vamos a tener en Aries. Más vamos a sentir Saturno obligándonos a asumir las consecuencias de las máscaras que llevamos. ¿Y qué pueden ser estas imposturas del ego o estas máscaras? De alguna manera es desde donde me comparto y desde donde vibro con aquello que pongo en el mundo y con aquello que hago. Y ahí volvemos a Plutón en Acuario. Hay un tema hay un vínculo con el poder exterior o poder interior. O sea, Plutón de alguna manera nos da las dos vías, en función de lo que seamos capaces de ver aquello que Plutón nos ofrece, vamos hacia un mayor poder interior, y cuando no queremos aceptar las lecciones de Plutón, buscamos el poder exterior, el poder sobre los demás. Y en esta energía acuariana, una de las cosas que caen sobre todo son los vínculos de poder. Y os podría poner muchos ejemplos porque es que el día a día está lleno. Se me ocurren ejemplos quizá muy tontos, pero que pueden servir para entender. Una persona que va a comer a un restaurante de lujo, un restaurante muy caro, puede tener, no siempre, por supuesto, pero puede tener tendencia a sentirse superior al camarero o a la camarera. Pues esto va a caer. En este eclipse acuariano, donde cada uno en Aries tiene que hacerse cargo de su individualidad, tiene que hacerse cargo de sí mismo, creo que va a ser muy importante ver que todos somos iguales. Y estas relaciones de poder muy explícitas o no tanto, muy visibles o más sutiles, se dan en muchas de las cosas que emprendemos y a las cuales dedicamos nuestra energía. Esto se podría ver, otra vez, no tomes muy en cuenta el ejemplo en sí, porque solo es para ilustrar, pero una persona que lee grandes ensayos filosóficos o que lee grandes libros de enorme complejidad tendrá tendencia a sentirse más que una persona que lee novela. Y una persona que lee novela clásica tendrá tendencia a sentir
que toca cosas más grandes y más importantes que una persona que lee novela juvenil. Y una persona que lee novela juvenil tendrá tendencia a pensar que al menos lee y se sentirá un poco mejor que el que no lee, porque no le gusta leer. Pues todo eso, como dirían los ingleses a estas alturas, es bullshit. Sí, no hay nadie mejor o superior al otro por aquello que hace, por aquello que donde pone su energía. Si uno lee los grandes clásicos, si lo hace desde el punto de que realmente vibra, y cuando hablo de vibrar también estoy hablando de Acuario y estoy hablando de esa autenticidad, si vibra con eso, perfecto. Si aparte de vibrar con esto hay una parte que es que su ego se crece, esto es una impostura y esto va a caer. Entonces, yo creo que va a haber muchas lecciones de humildad. En todos van a haber lecciones de humildad. Desde dónde y por qué hacemos las cosas. Y ahí entran esos pequeños matices de las pequeñas relaciones de poder en el día a día. Que si yo soy más listo que tú, que si yo las cosas las hago mejor que tú, que si... O sea, el día a día puede estar lleno. El tema en Acuario es no compararnos, en no hacer otra vez como estas asquerosas élites, no hacer otra vez una pirámide donde jerarquizarnos, donde ponernos por encima de unos y por supuesto por debajo de otros. Porque de la misma manera que hay una relación de poder en el querer sentirse por encima de los demás, y ahí hay una impostura del ego, también hay una impostura del ego en ponerse por debajo de los demás. No hay que compararse. Y con este eclipse en Acuario se siembra una semilla de igualdad, se siembra una semilla de igualdad real, que después cada uno en la vida tiene su función y lo importante es que en su función o en sus pasiones vibre, resuene de forma interna, desde el corazón, desde Leo. Si crea, si aporta al mundo, que lo haga porque vibra con eso, no porque quiera impresionar a los demás. Todo esto va a caer, el impresionar a los demás, el buscar el reconocimiento, el buscar la aprobación, esa persecución del éxito. Que a ver, una cosa es otra vez, o sea, perseguir cierto éxito, ¿por qué? Porque hay que vivir de algo. Eso está bien, o sea, hay que vibrar con esto. Otra cosa es perseguir ese éxito, como se ha visto tanto en el mundo, que lo único que hace es artificio, es hinchar artificialmente los egos, ¿no? Y esa falsa sensación de satisfacción o de importancia. Ahí Saturno va a repartir collejas y Urano, que está con Algol, va a cortar cabezas de las élites, pero en lo pequeño también pueden caer cabezas y en lo pequeño también yo creo que más collejas de Saturno, ¿no? O sea, plantéate desde dónde estás haciendo las cosas, ¿estás vibrando con ellas? O sea, ¿estás haciendo esto de corazón? Pues adelante. Y esto se puede ver en todos los ámbitos de la vida. Si hacemos las cosas
para impresionar o para ser más que los demás, ahora Saturno nos va a poner delante del espejo y este eclipse nos va a poner delante del espejo. Entonces es una gran oportunidad para limpiarnos de esos parásitos que llevamos, para limpiarnos ¿por qué lo llamo parásitos? Porque al fin y al cabo son condicionamientos, inseguridades que intentamos compensar de alguna manera. A veces poniéndonos brillo de más, a veces quitándonos brillo. Eso también son condicionamientos y son imposturas del ego. Si dejamos de compararnos y nos vemos tal y como somos en esa autenticidad acuariana, desde la autenticidad acuariana, desde la autoaceptación, no pretendiendo ser algo que no somos, sino yendo hacia algo que ya somos, ese camino hacia uno mismo es un camino de aceptación. Y claro que podemos mejorar en cosas, todos podemos mejorar en cosas, pero eso puede convertirse en un bucle de culpabilización, de remordimiento, de resentimiento hacia nuestros condicionamientos, hacia nuestras condiciones de vida. Sí, y hay situaciones que no son fáciles y hay vivencias que no son fáciles de digerir. Todo el paso de Neptuno y de Saturno por Piscis ha tenido un gran componente sanador de todo esto. Ahora hay que salir de esto, hay que entrar en la acción individual. Con Quirón todavía en Aries, que es también muy significativo, pero también está acabando su ciclo en Aries. Todavía le queda un poco más, pero en este año también está acabando su ciclo en Aries. Un Quirón que va integrando, va aceptando las heridas de autoafirmación, las heridas del yo que todos llevamos. O sea, todos llevamos. El tema es, voy a seguir dejando que estas heridas condicionen mi forma de vincularme, tanto en la exageración como en el desprecio hacia uno mismo. Voy a seguir relacionándome desde mis carencias, desde mis miedos, desde el no soy suficiente, o una manera de compensarlo, soy la leche, soy más que el otro. No, o sea, hay que ir soltando todo esto y hay que ir integrando que sí, que pueden haber carencias, claro que hay carencias, pero encontrar un punto de ponernos en el mundo y de vincularnos con los demás sabiendo que están esas carencias y por lo tanto buscando que la cometa que se formará los próximos años desde Libra con los 3 transpersonales y con Neptuno en la punta en Aries, esa cometa constantemente nos estará recordando que tenemos que armonizar los vínculos y por lo tanto no nos conviene relacionarnos desde la herida, no nos conviene relacionarnos desde nuestros miedos, desde nuestra carencia, sino que hay que ir hacia un yo fuerte, sano, que se acepta a sí mismo y que vive su fuerza vital en Aries. Y para eso hay que ser honesto. Y Acuario, esa autenticidad acuariana también nos lleva a ese ejercicio de honestidad. Y lo podemos hacer hacia adentro o durante estos 6 meses, y yo creo que ya lleva algún tiempo en marcha porque ha habido mucha energía acuariana y además el eje Leo-Acuario ha estado muy activado estos últimos 2 años. Entonces, y ya todos son procesos que están en marcha. Ese ejercicio de dejar salir nuestra autenticidad, nuestra honestidad, ser honestos con uno mismo, alinearse con uno mismo y con la vida, el yo y lo que pongo en el mundo, que haya una coherencia
coherencia, que no quiere decir perfección, porque la trampa de la perfección es otra vez el no soy suficiente o soy perfecto. Ninguna de las dos, porque las dos se basan otra vez en la comparación. Esto no es una carrera en la cual ganar. Entonces, en ese camino de honestidad, de no comparación y de reconocer el valor de uno mismo, aprender a valorarse a pesar de todos los parásitos, como los he llamado, aprender a valorarse de verdad tal y como uno es, no tal y como uno puede llegar a ser. No nos estamos valorando otra vez, tal y como uno es en su singularidad, en su autenticidad, en ese regalo que está encarnando, que es la vida, que no es fácil, no es nada fácil, pero el regalo es ser uno mismo. O sea, estamos destinados a ser nosotros mismos. El regalo no es cumplir las expectativas de los demás ni impresionar a los demás. El regalo es vivir esto, vivir esta vida, siendo uno mismo. Es como eso de no pretendas ser alguien, ya eres alguien, ¿no? Entonces yo creo que este eclipse va muy por ahí, y la conjunción del día 20 Saturno-Neptuno, que es probablemente el aspecto astrológico más importante que vamos a vivir en nuestras vidas, y que, como siempre, son ciclos lentos. No es que el día 20 vamos a sentir que es el día más importante en nuestra vida. No, pero es que cuando tengamos 5, 6 años o 10 años de perspectiva de tiempo y miremos hacia este momento, nos daremos cuenta de la importancia que ha tenido la conjunción Saturno-Neptuno en ese grado 0 de Aries. Entonces, en lo astrológico, tanto en lo colectivo como en lo personal, probablemente vaya a ser el aspecto más importante que vivamos. Y bueno, y es apasionante y todavía van a suceder muchísimas cosas. Este año, los años siguientes, o sea, va a haber muchísimo cambio social, muchísimo cambio personal también. Y yo personalmente miro al mundo y digo, a ver, o sea, no da mucha esperanza, pero tengo muchísima ahora mismo, tengo muchísima esperanza a que ese cambio hacia la autenticidad, ese cambio hacia el dejar de hacer paripés, el dejar de impostar para intentar compensar cosas personales, o sea, esa transparencia que se irá dando, y esa autenticidad y esa valoración de cada persona en un plano tendrá su proceso largo, pero en un plano de muchísima más igualdad en lo social, donde ya no se va a tolerar. Yo creo que agendas aparte y todo esto, o sea, yo creo que vamos hacia un mundo en el que ya no toleraremos, dentro de unos años, los abusos de poder. Ya no toleraremos ni en lo grande, ni desde los gobernantes, ni en lo pequeño, ni en lo cotidiano. Un jefe que te trata mal, que te exprime, que te exige más de lo que una persona puede dar, ya no se va a tolerar. Entonces ahora por ejemplo, hay muchos empresarios que les tengo mucho respeto porque no es fácil montar una empresa y menos hacerla sostenible en el tiempo y hacerla rentable. Es muchísimo trabajo, lo respeto muchísimo, pero
A veces oyen voces, ¿no? De, bueno, es que la gente no quiere trabajar. Bueno, pues ¿qué condiciones estás ofreciendo? La gente ya no quiere tragar con según qué cosas. No, la gente no es verdad que no quiera trabajar, pero ¿qué le estás exigiendo? ¿Que dé su vida por tu proyecto? No, cuídalos bien, o sea, trátalos bien. La, y vamos hacia un mundo en el que el respeto mutuo, la libertad, van a ser valores muy grandes, donde ya no se van a permitir las faltas de respeto, donde ya no se va a permitir el abuso de poder. Y claro, ahora mismo toda la mierda está saliendo a la superficie y queda muchísimo por salir, ¿vale? Eso en lo mundial, pero es que en lo personal también ya no se sostiene, los vínculos, las relaciones de poder, de menosprecio, de superioridad, inferioridad. No, todo el mundo es valioso. Todo el mundo es valioso y todo el mundo tiene algo que ofrecer. Lo importante es desde dónde vibro. Y este es el trabajo que podemos hacer nosotros. Ser honestos con nosotros mismos y vibrar en aquello que hagamos. Y da igual si es un tipo de trabajo, otro tipo de trabajo, lo importante es vibrar en lo que hacemos, en lo que podemos aportar. Y bueno, esto es lo que os quería comentar hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Van a ser procesos largos, pero esta es una semilla muy interesante para vernos y para hacer un ejercicio de honestidad y para liberarnos y para acabar de quitarnos las imposturas parasitarias que hemos llevado durante tiempo o que seguimos llevando. Son medio inconscientes y medio invisibles muchas veces. Si las hemos hecho conscientes, pues bueno, pues Saturno-Neptuno en Aries va a ser un poquito más fácil. Si no hemos querido ver nada de todo esto, pues Saturno ahí va a decir, hazte cargo de ti mismo y asume las consecuencias de tus propias creaciones. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, que supongo que será ya la conjunción Saturno-Neptuno en el grado 0 de Aries para el día 20. Gran momento. Bueno, gracias. Hasta luego.